Hola chicas, buenas noches, bienvenidas a todas. Quiero darles la más cálida bienvenida a nuestro primer programa. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante en el mes de octubre, ¿no? Que es el Día Mundial contra la lucha contra el cáncer de mama. Y pues bueno, como sabemos es el mes rosa y el día es el día 19 de octubre. Entonces, pues muchísimas gracias por compartir todo su conocimiento, su expertise. Y pues sobre todo que esto es un tema que nos, pues de cierta manera nos atañe a muchos y a muchas, sobre todo, ¿no? Entonces, pues bueno, Dani, si puedes por favor darnos una pequeña introducción. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todas. Gracias, justo como dice mi hermana, por su tiempo. Pues el objetivo de este video más que nada es brindar información y conciencia del tema, que es más que nada cannabis y cáncer de mama, justo por el mes, ¿no?, que estamos hablando de esto, ya que el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común entre las mujeres a nivel mundial, abarca aproximadamente el 25% de casos y cada año se diagnostican más de 2 millones de nuevos casos. Entonces creo que sí es importante hablar de este tema, de quitar como ciertos mitos, rumores y hablar también cómo está la industria del cannabis medicinal en México, cómo podemos informarnos y pues más que nada eso. Muchas gracias. Y si quieres empezamos contigo, Lore. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Dani, Mafer, por la invitación. A Torus AC por este espacio tan importante y un tema, como bien dicen, que realmente nos concierne a todas, ¿no? Desgraciadamente cada vez hay más casos de cáncer, no solamente de mama, ¿no?, sino en general, pero sí es súper importante también poder hablar de otras alternativas naturales para este tipo de padecimientos. Y bueno, una alternativa como es el cannabis, que también ya está respaldado por investigación científica desde hace muchos años, y que bueno, también ahorita escucharemos a nuestras doctoras expertas, pero bueno, yo como emprendedora, empresaria, cabildera, asesora dentro de la industria de la cannabis, no solamente en México, sino mi conocimiento realmente lo empecé a adquirir en Estados Unidos, que es donde primero se legalizó desde el uso medicinal hasta el uso recreativo. Pues he tenido la oportunidad de poder empaparme de grandes expertos desde la parte legal hasta la parte medicinal, ya que bueno, también me di a la tarea de organizar el primer congreso de cannabis medicinal en México, que es Cannabis Salud. Y bueno, pues gracias a eso me he conectado con personas increíbles, como es la doctora Midi, como es la doctora Mariana Hoyo, y así muchos expertos a nivel internacional, desde también grandes investigadores justo en este tema, ¿no?, donde nos hablan de cómo ciertos compuestos de la planta, ¿no?, estos cannabinoides, THC, CBD, pueden encapsular células cancerígenas, y entre muchos estudios más. Entonces, bueno, eso es un poquito de lo que yo vengo a aportar en temas regulatorios, en dónde estamos parados en México con respecto a la medicina canábica, cómo tener acceso a ella legalmente. Y bueno, también un poquito de lo que sé en conocimiento médico, que en eso yo estoy segura que va a abordar muchísimo más las doctoras aquí presentes. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Lore. Y bueno, la doctora nos acompaña también el día de hoy, la doctora Midi. Si nos puedes, por favor, contar un poquito de tu experiencia también en este tema. Está muteado. Ahí está. Perdón. Muchas gracias a todas por la invitación. Qué bueno que podamos hacer este tipo de espacios para poder tener pues un mayor acercamiento a la información, cómo se está trabajando en ese sentido. Yo soy farmacóloga, he trabajado la parte de dosificación con algunos pacientes en los casos de cáncer. Desde este punto hemos visto que las alternativas que se están generando a través de la implementación de cannabinoides en algunas enfermedades, en este punto el cáncer, han tenido pues favorables resultados. Actualmente trabajo para el Instituto Mexicano del Seguro Social en la unidad de investigación de medicina y nutrición.
Básicamente lo que estamos buscando ahora en la actualidad es estrategias que puedan permitirnos demostrar cómo los cannabinoides y endocannabinoides van a generar mejoría y regulación del sistema endocannabinoide. Desde este punto, lo que se busca también dentro de la investigación básica es tener herramientas definidas para poder implementar otras estrategias en el uso, manejo consciente y en la aplicación terapéutica de los cannabinoides para ciertos pacientes. Desde este punto es interesante ver que el sistema de salud pues quiera tener apertura en la búsqueda de nuevas herramientas en investigación biomédica para la aplicación del cannabis. Como bien decía Lorena, es importante saber la parte regulatoria en donde estamos parados para poder comprender desde el punto de vista en el que tenemos una ley de cannabis medicinal que nos permita exigir los derechos como pacientes y como asesores terapéuticos hacia este tipo de herramientas. Entonces, creo que si estamos definidos dentro de la información correcta y estamos contribuyendo para poder informar más a la sociedad, podemos alcanzar otro tipo de perspectiva para la aplicación y que se vuelva realidad el cannabis medicinal. Así es, muchísimas gracias, Miri. Y vaya la importancia, ¿no? De cada vez ir investigando y saber con quién poder acercarnos y tener, pues, esta asesoría bien, ¿no? Porque muchas veces, pues, yo creo que se da la situación de que también no existe un buen acompañamiento durante este proceso y pues puede ser que pueda llegar a empeorar, ¿no? Entonces es mejor empezar a hablar y acercarnos a expertos, como lo son ustedes, para, pues, ir quitando este tabú sobre el cannabis, ¿no? No solo, pues, en el cáncer, sino en muchas enfermedades. Entonces Perdón, hay algo importante, Fer, en ese sentido, que es el manejo correcto de la dosificación con el paciente. Porque, ojo, no todas las personas son candidatas a tratamiento con cannabis medicinal. Desde este punto es importante tener la conciencia del acercamiento hacia el profesional que te pueda orientar para poder saber o conocer si realmente eres un paciente que hepáticamente tiene la capacidad de transformar cannabinoides. Entonces, sí es necesario que la gente a la cual se acerquen a buscar esas terapéuticas, como bien comentas, tenga la expertise, el conocimiento y la formación correcta para poder orientar y mejorar una condición. Exacto. Muchísimas gracias, Miri. Gracias. Y pues bueno, también a la doctora Mariana Hoyo, buenas noches, bienvenida. Y pues bueno, si nos puedes por favor dar una introducción, presentación. Hola a todas, ¿cómo están? Me encanta estar en este espacio con mujeres tan metidas en la industria y tan comprometidas con esto. Entonces, para mí siempre es un honor compartir estos espacios y agradecerles también por la invitación. Creo que, bueno, ya dijeron lo más relevante de la introducción de este espacio, de esta charla. Y pues bueno, es estar al tanto de lo que es hoy en día la industria del cannabis. Nosotros pues vamos a enfocarnos en la parte de la salud. Y pues bueno, claramente el tema del cáncer es algo que sí, tristemente se escucha más cada vez. Pero también cada vez pues podemos encontrar más alternativas y entre ellos pues la cannabis y los cannabinoides han sido pues estos agentes terapéuticos muy prometedores que nos dan pues cierta esperanza de que todavía hay opciones, ¿no? Muchas veces, como siempre digo, la medicina moderna se queda muy limitada, muy corta en muchos aspectos, entonces sí tenemos que buscar otras opciones y recurrir a estas, pues sí, alternativas. Hoy en día les llamamos así alternativas, aunque son realmente el origen de nuestra medicina. Y pues bueno, viendo en la planta que es pues una herramienta muy bien tolerada, ¿no? Efectiva y segura, siempre y cuando se sigan las recomendaciones o la orientación de un profesional de la salud, capacitado, etcétera, porque pues sí puede ser muy bueno, pero también si no se lleva de una manera adecuada, pues también puede ser no tan bueno. Entonces, teniendo pues esas bases y esas premisas, pues ya veamos cómo podemos empezar esta charla y que sea lo más fructífera posible. Muchas gracias, Mariana. Pues bueno, yo tengo muchísimas dudas, ¿no? Creo que la primera y la más importante es ¿cuáles son las señales tempranas que podríamos nosotras empezar a detectar? Y pues justo esto, para la prevención del cáncer de mama, hablando específicamente justo de este tema. Y si hay apoyo científico o hay como un cuestionamiento también acá a través de este tema de
si funciona, si no, cuáles son los mitos, o sea, no sé, hay muchísimas cosas que me gustaría preguntar, pero creo que podemos partir justo ahorita por la parte medicinal con Mariana, ya que sí estaría, o sea, increíble que nos puedas pues platicar un poquito de eso, también pues algunos riesgos, daños, como nos dice la doctora Midi, ¿no? Que no es para todos, la dosificación, y pues ya después pues pasaremos como a la parte, ahora sí, de la industria con Lore, pero pues podríamos empezar por ahí, ¿cómo ven, chicas? Buenísimo. Pues ahí entre Midi y yo podemos ir complementando lo que vaya saliendo. Pero, a ver, sí hay mucho que platicar alrededor de esto y muchos mitos también y muchas cuestiones que todavía hay que bajar con una información muy específica y muy clara de lo que es pues la medicina basada en cannabinoides, y que primero que nada todos sabemos aquí que no es la panacea ni el milagro, ¿no? Aunque mucha gente llega como que, oye, es que leí que el cáncer y que puede curar el cáncer. A ver, tener muy claro en cómo vas a comunicar y a manejar las expectativas del paciente con sus esperanzas y la realidad, ¿no? O sea, ser muy claro con eso. De los estudios que hay hoy en día, que todavía falta un montón, o sea, no hay quizás todavía tanto apoyo como quisiéramos, pero definitivamente creo que tenemos buenas bases para empezar a usar estas herramientas y en base a eso poder ir empujando la investigación de una manera como que más activa o proactiva. Pero definitivamente lo que se ha enfocado más esta medicina en este padecimiento como tal, en temas oncológicos, es en el tema de calidad de vida, ¿no? O sea, aquí va a ser algo pues muy importante destacar que hoy en día no hay estudios en humanos que digan, ok, va a curar el cáncer o va a tratar el cáncer como tal, ¿no? O sea, hay estudios en laboratorios, in vitro, preclínicos, que hablan de las propiedades antitumorales, ¿no? O sea, que tienen varios mecanismos de acción para evitar la propagación, para evitar que crezca el tumor, que induzca la muerte celular, ¿no? De los tumorcitos, pero realmente eso, pues si se encuentra en la persona que está tomando cannabinoides por manejo de síntomas, pues genial, ¿no? Hoy en día es eso, manejo de síntomas que son pues dolor crónico, o sea, dolor oncológico, más bien que es pues, de lo más común. Mucho manejo durante el tratamiento con quimioterapia para el manejo de náusea y vómito, ¿no? Relacionado a esto. Temas de insomnio, ansiedad, estrés, depresión y todo lo que conlleva no solo la enfermedad per se, sino todo el entorno que crea pues, una patología de este caso, ¿no? Que pues sí llegan a ser catastróficas física, mental, emocional y todo tu entorno. Entonces, realmente es sí enfocarnos en que hay buena evidencia o buenas bases en cuanto a mejorar la calidad de vida. Hay un estudio que me encanta que habla justamente de eso, de cómo han visto ese cambio los pacientes, ¿no? En un periodo de 6 meses con y sin cannabinoides, y es brutal. O sea, el 70% de este estudio, que sí fue bastante significativo, pues sí habla de una mejora en su vida, ¿no? En un día a día, con el dolor, con los demás síntomas que pueden llegar a tener, con muy pocos efectos adversos que sí existen también, o sea, tampoco es como que no pasa nada. Se reducen mucho cuando son llevados de la mano con alguien que te va indicando la dosificación, ir manejando justamente esos efectos adversos, secundarios, para evitar lo más posible, pero existen, ¿no? Pero son realmente muy pocos, por eso caben en este tratamiento de una entidad como segura. Pero pues bueno, realmente creo que se basa mucho en esto, en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces sí hay propiedades antitumorales que no están probados aún en humanos. Tenemos la esperanza de que vaya para allá y empujar la investigación. Pero sí, justamente la selección de pacientes tiene que ser muy, muy detallada y muy cuidadosa, dependiendo de un montón de cosas, porque cada cuerpo es diferente, cada sistema endocannabinoide es diferente. Entonces hay muchísimas cosas que ver, pero definitivamente, como dije al principio, es una gran, gran herramienta y que sí hay buenas bases en investigación, pero todavía falta. Entonces, por ahí es algo más sencillo. No sé si quieres complementar con algo, Miguel. Sí, yo quiero agregar algo. Es importante que desde el origen, como comentaba Mariana,
tomamos en cuenta que el sistema endocannabinoide es un sistema regulatorio que equilibra a muchos sistemas del cuerpo. Uno de ellos en particular es el sistema que está vinculado a las gónadas o está vinculado al sistema reproductor. Desde este punto estamos hablando que el origen de la comunicación de ese sistema hacia algunas hormonas que tienen que ver con la maduración del sistema también vincula para genes carcinogénicos, es decir, existen genes que regulan cáncer hormonodependientes. Si lo vemos desde este punto, cuando hay endocrinamente una mala función o una mala regulación dentro del sistema regulatorio hormonal, estamos hablando de que también se empieza a desequilibrar un sistema endocannabinoide. Entonces, si lo vemos desde este punto, existen muchos factores. El cáncer es multifactorial, ¿no? Pero hay una predisposición en donde genéticamente puede tener vinculación a nivel de hormonas. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista regulatorio, en donde el sistema endocannabinoide también está vinculado a procesos hormonales, estamos hablando que es un sistema muy importante para poder mantenerlo equilibrado. Cuando hay un desorden a nivel hormonal, cuando hay una deficiencia, una mala producción, una característica en donde las funciones hormonales no están siendo las óptimas, en la concentración óptima, estamos teniendo aquí un desfase a nivel regulatorio, tanto en genes como en expresión carcinogénica. Es decir, ojo, todos tenemos protooncogenes y posoncogenes, es decir, genes que prenden el cáncer, genes que riegan el cáncer. Sin embargo, existen puntos de regulación y siento que el sistema endocannabinoide todavía no ha tenido la suficiente regulación con respecto a los estudios para poder conocer en ese sentido datos más duros en la aplicación científica ya en fase 4, que es trabajar con humanos, es pruebas con humanos que nos puedan dar datos duros, que nos puedan dar cosas específicas para saber y conocer el sistema endocannabinoide. Es decir, actualmente la medicina, en sus cursos de medicina a los estudiantes, no les dan la materia, dentro de la materia de bioquímica metabólica, no abordan nada del sistema endocannabinoide, no tienen ningún punto de regulación con respecto a esto. Y entonces, ya desde ahí, si lo vemos de esta manera, es muy complejo en ese sentido ir entendiendo dentro de la medicina actualmente, no hay esa formación en donde se pueda orientar al estudiante para poder saber de un sistema endocannabinoide, para poder conocer un sistema endocannabinoide y su función. Como te digo, regulatoriamente el sistema endocannabinoide también está vinculado, está ligado a genes que estimulan o regulan el equilibrio en la producción hormonal. Actualmente existen muchos problemas con la deficiencia hormonal, tanto en gente joven como en gente adulta. Y entonces, si lo vemos aquí, tú comentabas algo al principio, que el 25% de los cánceres están vinculados a cáncer de mama. Ojo, cáncer de mama, cáncer de ovario están vinculados a genes, están vinculados a hormonas. Y entonces, cuando hay deficiencia regulada en ese sentido, creo que tiene que buscarse una alternativa que pueda mejorar o conducir pues, el equilibrio a nivel hormonal en algunos pacientes para inhibir la expresión o reducir las proporciones con respecto a la tendencia que pueda generar el cáncer a nivel de mama o a nivel de ovario. Entonces, sí creo que hay mucha información que todavía no está muy desvelada o no está muy clara, porque como bien dice Mariana, todavía no hay estudios científicos con humanos que describan todo esto. Sin embargo, bioquímicamente existe la información, existen los datos y bueno, es necesario también tener como a la mano una información específica y real. Aquí igual nada más igual no, adelante, por favor. Hay un montón que hablar, ¿no? Y seguro se nos vamos a querer decir un montón de cosas. Pero aquí justamente lo que dice Midi de los genes y de las hormonas, que pues sabemos que el cáncer puede dividirse o clasificarse molecularmente, ¿no? En temas que si son hormonales, si tienen receptores hormonales positivos o negativos, si son triples negativos, o el HER2, que pues es lo que más se escucha. Aquí, pues, parte de lo que más he estudiado justo con los cannabinoides, específicamente o mayormente con CBD, ¿no? Que es como ahorita lo que todo el mundo está usando y por temas legales y demás, es justamente el triple negativo, lo que más han estado estudiando. Entonces, nos falta un montón por conocer por justamente toda esta parte hormonal y esta desregulación hormonal que pues falta por cubrir, ¿no? Todos estos triples negativos que han estado siendo abordados, pues es una pequeñita parte de todo lo que es. Entonces sí, falta un montón, pero bueno, ya ahí tenemos
pues algunos pasos pequeñitos ya dados y que bueno, esperemos que vayan avanzando. Entonces sí, nada más para complementar con eso y hacer estos espacios y hacer lo que hacemos todas en cada una de nuestras áreas, nada más está empujando a la industria que realmente se hagan bien las cosas y que se hagan las cosas, ¿no? Al final, que es lo que esperamos. No, y justo como dices, ¿no? Y esto creo que sería pues algo que nos puede contestar mi Lore. Pues, ¿cuáles son los desafíos legales que estamos teniendo? Los desafíos legales, sociales, y cómo podemos... Antes de pasar a esta parte legal, porque yo la verdad es que ahorita que nos comentan esta parte hormonodependiente, la verdad es que yo no tenía idea, ¿no? Yo, como acompañante de una persona que tuve muy cercana, que fue mi abuela que tuvo cáncer, que falleció de cáncer, ¿no? Aquí, pues, dos cosas importantes. Una, esta parte que nos comentabas, Miri, yo no tenía la menor idea, ¿no? Yo creo que es una buena manera de empezar a divulgar esta información, porque es, pues, de cierta manera, una buena manera de empezar a prevenir, ¿no? Que nosotros no sabemos esto de regular las hormonas. Entonces, me gustaría si nos podías explicar un poquito más de qué podemos hacer o cuál sería una manera de poder empezar con esto. Y pues bueno, la otra era que justamente pues a mí sí, como comentabas, Mariana, al principio, a mi abuelita, por ejemplo, le ayuda. Yo vengo de una familia por parte de mi mamá súper católica, entonces ya llegamos a esta parte del CBD pues ya como último recurso, que de hecho eran de Full Spectrum, ¿no? Las gotitas que ella tomaba ya fueron como ya lo último, porque justamente no podía dormir, tenía muchas náuseas. Justamente toda esta parte le vino una depresión muy fuerte, porque pues ella todavía tenía como muchas ganas de vivir, y obviamente pues por su edad y todo, ella ya no podía entrar a quimios como tal, sino pues le daban como inyecciones en todo este tema, pero pues fue muy difícil poder ganarle al cáncer, porque además ya fue una detección muy tardía. Entonces, pues bueno, nada, ella ya como última opción le ayudó muchísimo justo para poder dormir, porque en verdad en las noches no dormía, porque ella decía que si se quedaba dormida ya no iba a despertar, ¿no? No quería comer, justamente porque pues le daban muchas náuseas, depresión, etcétera. Entonces, justamente es esta parte en la que es un buen acompañante para justo que puedan dormir, que puedan comer bien, pues no sé, varias cosas en las que puede ayudar, ¿no? Porque obviamente fue tratado con quimioterapias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esa información. Y ahora sí, Miri, si nos puedes explicar un poquito más este tema, te lo agradecería mucho, que yo la verdad no tenía ni idea. Sí, mira, no tenemos, para empezar, una cultura de asistirnos a análisis clínicos. Es poca la gente que realmente cada 6 meses se checa o cada año se checa, se hace una prueba de perfil hormonal, un Papá Nicolau. Regularmente no existe esta cultura dentro de la sociedad, pero creo que es necesario que lo tenemos que implementar. A partir de los 40 años, a partir de los 30, el cuerpo va cambiando mucho. En los 40 empieza a haber un declive en la producción hormonal. Desde este punto no existe en la actualidad, ¿cómo decirlo?, una conciencia de prevención, aunque existen campañas, aunque en la sociedad hay divulgación con respecto a esto, pues es poca la gente que realmente tiene como un estudio de perfil hormonal. Ojo, es necesario ir regulando las hormonas, porque cada etapa, cada 10 años va cambiando este proceso, va modificándose a nivel endocrino esto. Y entonces, una de las características es que actualmente ya gente muy joven está empezando a tener deficiencias con hormonas. Es decir, jovencitas que han tenido demasiado testosterona o jovencitas que han tenido una baja de progesterona o de otras hormonas femeninas y están creando una deficiencia, están creando una alteración. Existen en la actualidad muchas alteraciones que están vinculadas en ese sentido de hormonas. Una de ellas, los miomas, la endometriosis, los quistes o ovario poliquístico. Entonces, si lo vemos desde ahora, siendo jóvenes, no tenemos en ese sentido una responsabilidad a nivel biológico con nuestro cuerpo. Y entonces existen actualmente campañas por parte de la Secretaría de Salud en la cual se promueve, subrogado a través de algunos laboratorios clínicos, el apoyo a ciertas mujeres para poder ser diagnosticadas dentro de su perfil hormonal y dar asistencia ginecológica. Entonces, es importante en ese sentido, si tenemos alguna duda, si tenemos algún cambio a nivel humoral, a nivel anímico, a nivel menstrual, el cual nos alarme o nos modifique nuestros estados de día a día, es necesario ir a una revisión.
Punto número 1, buscar la manera de hacerse un análisis clínico. Muchas veces, como les decía, no hay esta conciencia, entonces empezando por ahí es necesario poder tener físicamente una prueba que describa cómo están las hormonas. Punto número 2, si somos personas que genéticamente tenemos antecedentes de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de matriz, cáncer de endometrio, es importante siempre estar por lo menos cada año vigilando las hormonas, porque en muchas ocasiones empiezan a haber cambios desde muy joven y no lo notamos. Sin embargo, ya en cierto punto empiezan a ser más notorias o más marcados algunas características en ese sentido por cambios hormonales y lo manejamos como si fuera algo cotidiano. Y punto número 3, es importante siempre estarse revisando las mamas, estar a partir de los 40 años, estar haciendo una verificación con mastografía, porque digamos que a partir de esa edad pues ya hay una incidencia de mayor riesgo de la producción en ese sentido de protoncogén de cáncer de mama o de ovario. Entonces, sí es necesario que tengamos la perspectiva, la conciencia de acercarnos a un médico, a un ginecólogo que nos pueda auspiciar o referir a un laboratorio clínico para que nos haga un perfil hormonal, porque, ojo, muchas ocasiones, a veces en ciertos estados de ciertas patologías o ciertas condiciones, las hormonas cambian. Si hay un cambio hormonal marcado o fuerte, estamos hablando que tu aparato reproductor está gritando, pidiendo auxilio. Y entonces es necesario también ser muy observadores con el cambio de humor. Las hormonas también regulan el humor. Y entonces, en muchos sentidos, estos son, digamos, que los parámetros que podemos ir observando. No hay que echar en saco roto o no hay que pensar que es algo cotidiano. Hay que poner atención, hay que observarnos, hay que entendernos y hay que primeramente darnos prioridad. Porque te puedo decir que el 40% de la población mexicana regularmente se hace estudios y el otro 60% pues no está dentro de este rango. Entonces esa es la primera parte para poder empezar a cuidarnos, a vigilarnos. La mejor medicina es pues la profiláctica, la cual va a tener pues una observación continua propia. Entonces bueno, seguro Mariana tiene algo más que decirnos. Pues yo creo que es eso, es ir viendo de manera integral, obviamente todo lo que ya sabemos, buenos hábitos, buen estilo de vida, o sea, estilo de vida saludable, buena alimentación, todo esto también va a afectar un montón en las hormonas y en todo nuestro cuerpo. Ahora, con respecto a la medicina profiláctica preventiva, pues sí, hoy en día es pues detección temprana, ¿no? O sea, a partir de normalmente de los 20 años, 21, que ya estés yendo al ginecólogo regularmente, o cuando inicias, o sea, vida sexual activa, tal cual, tienes que estar yendo al ginecólogo, y pues de cada año, cada 6 meses, si tienes antecedentes, como dijo Midi, pues es necesario que vayas y seas mucho más constante y mucho más detallada en los estudios que te tienes que hacer, ¿no? Obviamente todo eso con la orientación de tu médico, pero sí es bien importante que pues en nuestro país, a pesar de que ya hay campañas y hay todo esto, que se siga difundiendo, porque es increíble ver que, quizás con la gente que estamos en el día a día o que nos rodeamos, pero vamos un poquito más allá, volteamos a ver a la comunidad de al lado y son personas totalmente ajenas a todo, ¿no? O sea, me ha tocado ir de brigadas médicas no muy lejos de donde vivo, llegan personas, o sea, ya en un estado fatal, y es como, no, pues, desde el machismo, no, pues es que mi esposo no me dejó ir a checarme las boobs o, ¿sabes? O el aparato reproductor porque, pues, no, ¿cómo me va a ver otro hombre? O sea, cosas que siguen pasando, que las crees inauditas y que no les ve sentido alguno, siguen pasando y es muy triste, ¿no? Entonces, desde ir pues fomentando o llevando o esparciendo esta información y esta concientización hasta los lugares que se pueda, para que realmente se pueda tener un impacto, o sea, en la población, porque sí, falta un montón, como dijo Mide, no sé si el 40% se me hace mucho, ¿no? Que son los que realmente se pudieran estar llegando a tener esta detección temprana o esta rutina o esta conciencia de estarse checando y de estar viendo que todo esté bien. Y obviamente el tema de la alimentación, pues ni se diga, ¿no? En México, pues somos el país en obesidad número 1, pues tristemente, y eso también va a dar problemas hormonales y también va a desarrollar un montón de otros problemas. Entonces, pues sí, falta mucho también por hacer conciencia, pero creo que es poco a poco.
pero pues conciso. Entonces, detección temprana, pues desde joven empezar la autoexploración, enseñar a las mujeres a autoexplorarse, pues desde muy jóvenes, no tienes que llegar a los 40 para empezarte a tocar y a ver cómo explorarte, sino que desde antes, y si tienes antecedentes, pues 10 años normalmente de por ejemplo, si tu mamá o abuelita tuvieron cáncer de mama a los, no sé, 45, pues a los 35 tú ya tienes que empezar con algo súper puntual, hacer tus revisiones, ¿no? Entonces, tener eso en mente y pues creo que, pues sí, muchas veces, la mayoría de las veces puede ser algo totalmente controlable, ¿no? O sea, oye, yo tengo una pregunta, Mariana. Ahorita que estaba hablando, Midi, también de las hormonas, ¿no? Que eso influye muchísimo con la mujer. También uno, o sea, como de las enfermedades más comunes entre las mujeres, no, o sea, no sé exactamente el número de 10 de cada cuantas, pero la tiroides, ¿no? Y eso controla todo lo que es hormonal, entonces, no sé si ahí también tenga que ver justo, ¿no? O sea, del tema de, pues, del cáncer, de igual chequeos más constantes, ¿no? O sea, ¿cómo pues, se trataría eso, no? Sí, la tiroides es bastante común, y igual en mujeres, y pueden ser muchos temas autoinmunes también, que es bastante común en mujeres, pero aquí, digo, son independientes, pero todo el eje se junta en algún punto, ¿no? Todo el eje hormonal se junta en algún punto. Pero es lo mismo, es empezarte tú a, pues, analizar cómo estás, cómo me siento, o sea, desde cómo estoy anímicamente, eso también que dices, ay, bueno, si no me siento mal físicamente, quizás no es nada, ¿no? Solo estoy triste, o cuando decimos, ay, ya no estás en sus días, está en sus días, o yo qué sé, pero no, es bien importante como que tú autoanalizarte para ver, ok, estoy sintiendo esto, o siento algo raro, o lo que sea, bueno, pues acudir al médico, y ya sé que te digan, ay, no es nada, y solo, pues no sé, estabas pasando por un periodo de X o Y, o sea, nada relevante, o fíjate que sí, vamos a hacerte un perfil tiroideo, o sea, un perfil hormonal, pues completo, para ver que todo el eje esté en orden, pero definitivamente sí es algo que es, pues, muy común, y luego la gente lo pasa por alto. Entonces, la tiroides, pues sí, es bien importante, es nuestra, como una pila que tenemos, ¿no? Nos da, pues, parte de nuestra energía, parte de todo este metabolismo que necesitamos en el día a día. Entonces, viene de ahí, y obviamente, pues, se conecta todo el eje con todo lo demás de nuestro cuerpo. Entonces, sí van medio de la mano, pero sí son cosas un poquito independientes. Súper. Oye, y ahora sí, lo de nervios. ¿Cómo está ahora sí la industria aquí en México, más que nada la medicinal, ¿no? ¿Qué desafíos legales, qué desafíos sociales, cómo está el tabú, cómo poder, o sea, acceder a esos tratamientos, cómo está la onda aquí en México, más que nada, ¿no? Porque pues ahorita está increíble poder abrir este espacio y sí, ¿no? Me queda claro que es más que nada como un acompañamiento para los dolores, para las náuseas, o sea, para cierto tipo de cosas. Yo creo que más que nada en la parte de la quimioterapia, pero ¿cómo, o sea, se puede acceder? Porque pues ya está, no lo quieres agarrar del mercado negro, o sea, ¿cómo funciona eso, no? Bueno, pues les comento que desde el 2017 se hicieron modificaciones a la Ley General de Salud en México. Estas modificaciones pues ampliaron un poquito la oportunidad de poder utilizar cannabis medicinal, que es lo que nosotros pensábamos en ese entonces cuando se hicieron estas modificaciones a la ley. Más sin embargo, al día de hoy no hay establecido un reglamento claro y accesible de esa ley. ¿Qué quiere decir? Que esta ley lo que permite es prácticamente utilizar la planta de cannabis como uso medicinal. Sin embargo, en México, el uso medicinal está dentro de lo que es la industria farmacéutica, porque no es lo mismo cannabis medicinal aquí que en Estados Unidos o que en Canadá. Porque luego dicen, es que, bueno, allá también ya se legalizó el uso medicinal y fue lo primero que ocurrió en estos países, ¿no? Como Estados Unidos, donde yo viví en Colorado, California, que legalizó desde los 90s. Colorado, pues realmente se dio a conocer más esta industria cuando se empezó a legalizar el uso recreativo, pero lo medicinal ya tiene muchos años más. ¿Y cómo empezaba? Bueno, en el médico
Tú ibas con un médico, decías, oye, padezco de esto, aquello, quisiera probar el cannabis. El médico simplemente lo que hacía era, ok, bueno, si eres apto para ir a un dispensario donde encuentras productos de cannabis medicinal y aquí está tu credencial de paciente. Pero realmente no había profesionales de la salud o médicos preparados, más que decirte, si eres apto, ve y cómprate lo que sea de producto y a ver cómo le haces prácticamente, porque no era un médico que te hacía una recomendación de un producto que él sabía que le iba a funcionar o dosificarlo de cierta manera. Nunca empezó así, ¿no? Fue así como, ahí le va su credencial, vayas al dispensario médico y haga su investigación y cómprese lo que usted crea que le va a funcionar. Muchos volvían con sus médicos para ver cómo dosificarse, pero nadie sabía nada. Entonces, estos productos en un dispensario medicinal nunca pasaron por un estudio o un registro, una aprobación de la FDA, ¿no? ¿Por qué? Porque también Estados Unidos solo legalizó de manera estatal, iba por estado. Pero te vas a Canadá, que sí legalizó todo el país, ¿no? A nivel nacional, pero aún así tampoco hay un producto que digas, tiene una investigación clínica, que esté avalado por la FDA. Hay muy pocos. Al día de hoy creo que hay a lo mejor máximo ya 5, porque en Europa están avanzando con ciertos estudios para que estos productos sí cumplan con ese requisito para llamarlo producto medicinal. Entonces, cuando se empezó a legalizar en México, venían asesores de Estados Unidos y Canadá y decían, es que así le hicimos nosotros allá y esto es legal medicinalmente. Y México les dijo, no, aquí vamos a tratar a la cannabis como cualquier otra sustancia para productos médicos, para medicina. Entonces tiene que pasar por laboratorios farmacéuticos para llamarle cannabis medicinal. Tenemos otras categorías, ¿no? Que es medicamento farmacéutico, medicamento herbolario, que es diferente, suplementos alimenticios, alimentos y bebidas y remedios herbolarios. Esas son las categorías que tenemos en México para los diversos productos de consumo humano. Entonces, al momento de hacerse esas modificaciones, se legalizó para que fuera un medicamento. Entonces, ¿por qué no vemos ahorita productos en farmacia donde ya alguien pueda llegar con su receta y decir, quiero tal producto con cannabinoides, el doctor me lo recetó, me lo dosificó? No existe eso todavía en México porque ningún laboratorio farmacéutico ha invertido en hacer estas investigaciones clínicas, porque además para obtener una materia prima, llámese un extracto de CBD o incluso un destilado de THC, cualquier cannabinoide, cualquier compuesto derivado de la cannabis, se puede importar o producir en México, y para producirse en México, la ley encasilló al cultivo de una manera que solamente puede funcionar si tienes un contrato con un laboratorio farmacéutico. Entonces, ¿quién en México va a estar cultivando con todos estos requisitos de cultivo, con un contrato firmado de un laboratorio farmacéutico que va a decir, yo a ese cultivo le voy a comprar la materia prima para transformarlo en un medicamento? Pharma no hace eso. Pharma ni siquiera, o sea, no sabe ni de agricultura, ¿no? O sea, son áreas totalmente distintas, pero en esta ley las quisieron ligar de una manera que, pues, es muy absurda. Entonces, por eso no ha podido avanzar la industria del cannabis medicinal en México. Sin embargo, también se habla de suplementos alimenticios, alimentos y bebidas, que son productos derivados de una planta de cannabis no psicoactiva, o también conocida como cáñamo. Esto quiere decir que aquella planta de cannabis con menos del 0.3% de THC o del 1%, ¿no? Dependiendo también en la región en la que estés, pero si es menor a esa cantidad, es una planta no psicoactiva, entonces ya entra en una categoría de producto de libre venta, como un suplemento alimenticio, como un alimento y bebida. No quisieron reglamentar remedios herbolarios porque sabían que por ahí la cannabis iba a entrar y se iba a ir por ahí sin detenerla, ¿no? Entonces dijeron, no, remedio herbolario no, lo bloquearon un poco más.
blindaron remedio herbolario para que la cannabis no estuviera ahí, que es realmente donde debería de estar también, ¿no? Entra en todas estas categorías si se estudia y se lleva a cabo todos los procedimientos para que quede dentro de esa categoría, obviamente, pero sin embargo también estos productos de libre venta, al momento de reglamentar, entra el nuevo gobierno y el nuevo gobierno también quiere bloquear lo que ya se había avanzado y dice, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con estas normas, estos lineamientos, va para atrás, ¿no? Entonces, sí, en este momento, para tener un poquito más de claridad, sí existe una modificación a la Ley General de Salud, que sí habla de un cannabis medicinal, que le otorga casi todo el tema de producción y etcétera a un laboratorio farmacéutico, los cuales ahorita no se les ha visto mucho interés realmente. Entonces, ¿qué nos queda? Productos de libre venta, que ahorita el gobierno actual, sí, sigue siendo el gobierno actual, tiene bloqueado, parado, y solamente hay productos a la venta de suplementos alimenticios, etcétera, porque se han amparado, porque se han tenido que ir por la vía del amparo para poder comercializar. Ahora tenemos otra área muy importante que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que esto es también ya un derecho vigente en nuestro país que le permite a todo adulto poder cultivar, transformar, consumir, transportar para uso personal. Entonces, de ahí también se abre una oportunidad para pacientes, consultantes, personas que queremos consumir para el uso que sea, porque es uso personal, ¿no? Pero si hablamos de uso terapéutico, pues yo sí puedo cultivar mis plantitas, tener mis plantitas en casa, hacer mi medicina, y sacar el extracto si es que lo quiero o fumar o inhalar o la manera que tú quieras, pero para tu uso personal lo puedes hacer. Si yo quisiera tener esa medicina casera, por así decirlo, pero no sé cultivar, no tengo el tiempo, pues ya existe también esta figura de asociación civil como lo es Torus, para que si yo no sé cultivar me puedo acercar a una asociación de cultivo y decirles cultiven por mí porque es mi derecho y hacemos un intercambio, donación o lo que sea, pero tenemos el derecho a tener acceso a la planta sí o sí. Entonces también hay asociaciones como Canativa, como muchas otras, donde impulsan la educación del autocultivo para no toparte con pared si realmente quieres probar esta medicina y tengas tú la oportunidad de cultivarla en tu casa, de unirte a una asociación de cultivo y tener acceso a ella, si no quieres estar batallando también con estas áreas grises o buscar un producto que luego no sabes su procedencia o su calidad, etcétera. Que si bien, como les comento, pues sí hay productos con amparos que ya están a la venta, hay ciertos productos, ciertas marcas que encuentras en farmacia de libre venta, no con receta ni nada, pero que están ahí, que tienen altos porcentajes de CBD u otros cannabinoides no psicoactivos, pero es muy limitado. Ahora, mucha gente acude al mercado gris. Yo ya no lo llamaría mercado negro cuando son productos terminados con CBD, etcétera, porque sí hay una ley, simplemente que el gobierno no nos permite o no se pone a trabajar con nosotros para asegurar la calidad y eficacia de los productos que están ahorita en este mercado, en esta área gris, ¿no? Que realmente pues no es por decisión nuestra, es porque a eso nos han orillado. Y desgraciadamente pues el paciente que sí necesita este tipo de productos pues es el que al último termina corriendo ciertos riesgos y perjudicando a veces más su salud cuando esta es una planta tan bondadosa con tantos beneficios y sí sigue siendo estigmatizada, pero al no contar con una regulación, con saber qué estamos consumiendo, con más educación, información por parte de las autoridades, pues desgraciadamente a veces el producto no les funciona, no lo quieren volver a probar o no lo usaron bien y no hubo la dosificación correcta cuando pudo haber tenido grandes beneficios en esas personas. Claro, ¿no? Y aparte, pues así está cañón, justo lo que dices, ¿no? Que ya empiezan a poner esos ciertos baches legales como para poner trabas y
bucle de nunca acabar, la verdad. ¿Para qué? O sea, porque hay una ola de productos extranjeros que llegan a México y desafortunadamente muchos son los que a lo mejor no cumplieron. O luego desde la semilla, ¿no? Que y regulaciones. Tener un permiso en específico para la semilla y dices, o sea, no hay manera, porque ni siquiera tienen, o sea, ni el machote para poder aprobar esas semillas, está cañón. Sí, y justo como lo comentabas, ¿no, Lore? Que son demasiadas trabas cuando ya también es un derecho que tenemos, ¿no? O sea, solo falta una regulación porque pues ya es nuestro derecho, ¿no? Entonces, a veces, pues sí es feo que las personas tengan que estarse arriesgando para poder conseguir un medicamento de calidad o para llevar un buen acompañamiento cuando pues ya es algo que realmente ya es legal. Solamente no hay ¿no? Y que lo hemos visto ya hay tantos testimonios también de consumidores y de pacientes y de los mismos médicos también, ¿no? Que a pesar que estamos en este tema regulatorio extraño todavía, pues el médico por ética, la mayoría con los que yo he trabajado y las que he trabajado, pues es apoyar al paciente de una u otra manera, ¿no? Llegan con producto de quién sabe dónde, pero bueno, pues ahí está el doctor también viendo de qué manera apoyar al paciente, porque doctor, me está funcionando, ¿cómo? Ok, bueno, vamos a ver, ¿no? De qué manera lo podemos hacer mejor. Y les quiero pasar así brevemente información de una encuesta muy interesante, porque eso nos da una idea que en el momento que se abre y se legalice abiertamente y que haya más acceso a la cannabis medicinal, ¿qué porcentaje de la población va a acudir a él? Y justamente hay una encuesta que se hizo hace 3 años, que se lanzó también en octubre por el tema del cáncer de mama. Esta encuesta se hizo a 612 mujeres con cáncer de mama. De esas 612 mujeres, 42% estaban utilizando cannabis para alguno de sus síntomas provocados por el cáncer. Entonces, casi llega al 50%, imagínate, de estas mujeres con cáncer, casi el 50% ya pensando en el cannabis y utilizándolo por investigación propia o porque les dijeron o porque quieren probar para ver si les ayuda con algo. Y 42% que sí lo utilizaron para síntomas: 78% dolor, 70% insomnio, 57% ansiedad, 51% estrés, 46% por náuseas y vómitos que te provocan las quimioterapias. Y entonces, bueno, pues imagínate, es una cantidad bastante alta, ¿no? Un porcentaje muy alto de mujeres que acuden a estos tratamientos para el cáncer de mama. Sí, está cañón. Es un porcentaje bastante alto, sobre todo para un país en el que, repito, todavía existe mucha estigmatización, ¿no? Entonces, ahora imagínate si ya existiera más información, si en verdad ya existiera una regulación, bueno, yo creo que ese porcentaje todavía sería mucho más arriba. Mucho más alto. ¿No? Bueno, perdón, y aclarando, esto es alto, ¿no? O sea, perdón, sí, es una encuesta que se realizó en Estados Unidos, en uno de los estados donde el cannabis es legal. Esto se publicó en el Journal of the American Cancer Society. Pero sí, a lo que voy es que es un estado donde hay regulación, donde hay apertura, donde hay acceso. No quiere decir que haya mucha educación, porque vengo de Estados Unidos y tampoco es que hay mucha educación al respecto, pero sí hay acceso. Entonces, bueno, de estas mujeres el 42% acudió al cannabis. Claro. Sí, ahora imagínate teniendo ese acceso en México. A la información, imagínate cómo sería. Oye, yo tengo una súper pregunta también para mis docs. ¿Cómo funciona la dosificación justo, o sea, en estos temas? O sea, ¿cuáles son como las bases que se toman para la dosificación? ¿Cuáles son como, o sea, lo básico, ¿no? De decir, oye, pues yo quiero, ¿no? O sea, yo quiero probar la alternativa con cannabis, no conozco muy bien el tema, pues entre comillas me estoy automedicando porque, pues como dicen, no hay tanto como tantas investigaciones médicas, no hay tantos doctores que estén especializados específicamente en este tema de cannabis, pero los que sí saben, pues no te pueden decir, ¿sabes qué? Está aprobado, como dice Lore, por la FDA o está aprobado por tal. Entonces, ¿cómo funciona esta dosificación? ¿De dónde se basan para justo hacer esto? Y cuáles, o sea, son como las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando lleguemos a una cita pues de este tema, ¿no? Ahora sí que la que no se peleen por contestar.
Ok, primeramente es comentarle al paciente que se tiene que hacer o saber si tiene antecedentes en el sentido estricto de que tenga daño hepático. Un paciente que tiene un hígado dañado es complicado a veces tratarlo porque la biotransformación hepática de los cannabinoides se genera a partir del hígado. Entonces, regularmente un paciente que tiene un hígado comprometido es complicado estar trabajando cannabinoides porque forzas un poquito en ese sentido el órgano. Entonces, desde este punto es pues conocer la condición de cómo se encuentra el paciente, si trae un diagnóstico previo, el tipo de diagnóstico que está generando en el paciente, el tiempo en el que este paciente ha cursado en ese sentido pues la enfermedad, es decir, si la condición del paciente es una condición aguda, es una condición recurrente o es una condición que de vez en cuando el paciente cursa. También conocer algunos antecedentes del paciente, saber su historia clínica, que pues creo que eso es muy importante. Mucha gente atiende gente con cannabinoides y no es consciente de hacer la revisión a su historia clínica del paciente, porque siempre es necesario saber los antecedentes y las características de cómo se encuentra diagnosticado y el seguimiento que él tiene el paciente. Otra de las cosas que se tiene que tomar en consideración, si el paciente es candidato para trabajar con cannabinoides según su condición y la recurrencia del padecimiento, es también conocer qué fármacos ha tomado el paciente. Tener una conciencia en ese sentido, de saber cuáles han sido las concentraciones y los fármacos que han sido suministrados en este paciente con anterioridad. Por otro lado, también se toma en cuenta el peso del paciente, porque eso es muy importante. Esta medicina como tal es una medicina de tipo magistral, la cual va a ser dosificada de acuerdo a la condición de cada paciente y a las características del paciente con su peso. Y entonces se va a tomar en cuenta el peso del paciente, la cronicidad o periodicidad que cursa el paciente en su condición, la concentración del tipo de cannabinoide que se va a trabajar. Y bueno, dependiendo el tipo de condición y de cannabinoide, es la concentración que se puede suministrar a un paciente. Ojo, no se va a trabajar con un paciente que de vez en cuando tiene un padecimiento, una concentración tan alta, o no se va a tratar igual que un paciente que tiene un estado crónico. Es decir, un estado crónico ya es un estado constante del paciente en el cual se encuentra comprometido por alguna patología o enfermedad. Y en el caso de un paciente que no tiene una recurrencia constante del padecimiento de la condición, pues el tipo de dosificación pues va a variar en ese sentido. Muchas veces mucha gente piensa que al estarle dando mayor cantidad de cannabinoides de forma desregularizada o de forma no consciente, va a generar una mejoría. Y ojo, muchas veces gente que tiene mucha recurrencia al consumo de cannabinoides puede generar tolerancia o resistencia. Y entonces aquí ya hay un problema, porque de alguna u otra forma el cannabinoide que podía generar una mejoría en su buena dosificación está generando una alteración en una mala dosificación, creando una resistencia en el paciente. Entonces, sí es necesario tener conciencia en ese sentido de algunos elementos que se pueden utilizar como herramienta para poder mejorar la dosificación en el paciente. Entonces, no sé, pues Mariana nos puede también dar su punto de vista. Pues creo que ya tocaste todos los puntos clave, pero sí, en pocas palabras, es una medicina muy personal, o sea, muy personalizada, individualizada, que pues hoy en día no existen guías como hay para todos los otros medicamentos, ¿no? Para tal padecimiento, das tal medicamento en tal dosis por tanto tiempo, o sea, toda la posología. Entonces, hoy en día no hay eso. Entonces, nosotros tenemos que, pues ahora sí que ver desde todas las características del paciente y de su padecimiento y de su necesidad actual, ver justamente qué cannabinoides puede estar usando. Uno si es candidato, como ya dijo Midi, entre pacientes hepáticos o que tengan algún tema cardiovascular, también es algo delicado. Ver qué están tomando, qué han tomado, o sea, para ver tema de interacciones, porque también existen, ¿no?, las interacciones medicamentosas. Entonces ya que veas que, ok, es candidato, pues ahora sí hay que hacer una exhaustiva historia clínica, eso sí no puede faltar, y como cualquier otra consulta médica que te hacen todo tu historial, te hacen todas las preguntas, o sea, yo creo que, bueno, en mi caso, y seguro la doctora Midi, vemos que es algo muy integral y que preguntamos desde cómo duermes, cómo no duermes, qué comes, qué no comes, cómo vas al baño, tomas agua, haces actividad física, haces actividades que te gusten, o sea, haces algo para ti, o sea, todas estas cositas que van integrándose, pues son bien importantes para que realmente se vea un cambio, ¿no? Y no solo, o sea, también ir hacia o sea, bajar las expectativas del paciente y de los familiares, como, ok, esto te va a ayudar, pero
tú también te tienes que ayudar a ti, ¿no? Entonces no esperar que solo los cannabinoides actúen y ya de forma milagrosa todo funcione. Ayudan muchísimo, pero hacer esa conciencia de que tú también tienes que poner parte. Entonces, pues dejarles esas tareitas y pues siempre es, ok, para tal padecimiento quizás lo mejor para este paciente será un ratio, no sé, de diferentes cannabinoides. Sí, digo, ya muy avanzado, que ya en México se tiene las pruebas de epigenética, ¿no? Que te pueden decir, bueno, eres más afín o puedes funcionar mejor con estos cannabinoides, quizás con estos no. Eso ya es tema más, pues sí, un poco más avanzado y es caro actualmente en México, pero ya se está haciendo, o sea, ya existe. Muy poca gente lo hace hoy en día, pero bueno, ya existe, ¿no? Entonces, que sea algo mucho más personalizado todavía, entonces orientar el esquema de tratamiento hacia lo más adecuado para ti, ¿no? Entonces, y siempre empezar, no sé, lo de siempre, o sea, para tema medicinal y para tema de uso adulto recreativo es empezar bajito y mantener como despacio, ¿no? Ese ajuste o esa titulación. Yo creo que eso es clave y pues sí, como dijo Midi, no siempre a mayor cantidad va a ser mejor, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay personas que son hipersensibles, o sea que su sistema endocannabinoide quizás está perfecto y solo necesita un pequeño empujoncito, ¿no? Y con eso están perfectos. También el tema de la dieta, ¿no? O sea, qué tanto alimento comen, por ejemplo, alimentos oleaginosos o grasitas que van a ayudar a la absorción, ¿no? A aumentar la biodisponibilidad de los cannabinoides y demás. Entonces, todo esto lo tenemos que ir ajustando para que haya pues buenos resultados y la adherencia al tratamiento, que es bien importante, que no vean como, ay, bueno, las gotitas, como que, ay, bueno, hoy sí me las tomo y luego se me olvidó, pero no pasa nada porque son gotitas. Pues si no le dan la importancia al tratamiento que sí llega a pasar, ¿no? O sea, como que no lo ven como en la caja de tabletas, de pastillas, de como todos los medicamentos a los que estamos acostumbrados, puede que de repente no tengan ese apego al tratamiento. Entonces, pues también esta comunicación con el paciente tiene que ser muy efectiva y muy clara de que o sea, si no tienes adherencia, tampoco te va a funcionar. Entonces, es ir poco a poco, titulando también en base a la evolución del paciente, o sea, viendo que si presenta algún efecto adverso o secundario, ok, ir modificando para que eso no ocurra. Y ir jugando con los mismos cannabinoides, ¿no? Para, ok, si tiene dolor crónico, un dolor neuropático y demás, necesitas dosis alta de THC, pues quizás darle también un buen ratio de CBD para contrarrestar un poco el efecto como neurocognitivo, que pues muchos pacientes no lo van a querer. Entonces, pues es todo un arte, la verdad. Por eso lo más recomendable es pues, ir con alguien que te oriente, que te diga qué hacer. Digo, hay muchos pacientes que lo hacen, pues, sí, se automedican y les funciona y qué bueno, ¿no? Pero yo creo que siempre se puede mejorar. O sea, o no sé, consumidores que pues, simplemente quieren tener un mejor consumo. Es como, ok, bueno, igual y no fumes, bueno, vamos a ver para que vaporices, ¿no? O comestible, para que no tengas temas en vías respiratorias. O sea, cositas muy pequeñas que pueden ir ayudando al consumo del paciente o de la persona. Pero pues sí, hoy en día no existen guías y protocolos muy específicos, existen algunas recomendaciones y en base a experiencia de otros usuarios, de otros pacientes, de estudios que se han hecho, pero nada tan específico. Entonces, ahora sí que es dosis-respuesta e ir jugando con eso, con lo que vayamos viendo y con lo que hay en el mercado, ¿no? Como dijo ya Lore, es exponernos pues a lo que hay o lo que trae el paciente, pues ni modo, nos las tenemos que jugar y es lo que estamos haciendo y esperando que pronto podamos tener algo que nos dé más seguridad. Pero pues sí, ahora sí que no hay de otra y pues estamos luchando con eso, pero pues siempre viendo pues la necesidad del paciente, la verdad. Sí, pues muchísimas gracias, en verdad yo creo que nos podemos llevar de esta plática del día de hoy. La última pregunta. Sí, dale. Y esta es para las tres. ¿Cómo ven el futuro de la industria del cannabis medicinal aquí en México? O sea, tanto de perspectiva médica como pues Lore que justo está, o sea, también abordando todo esto, ¿no? De la industria del cannabis medicinal que también pues trae cannabis salud, que trae, o sea, como que ciertas cosas. ¿Cómo ven tanto en la parte medicinal como en la parte de leyes el futuro pues de esto aquí? Bueno, yo creo que soy de las personas más optimistas en este país con respecto a la regulación.
trabajando desde el sexenio de Peña Nieto, el pasado y ahora este nuevo. Llevamos por un tercer sexenio tratando de ampliar estos reglamentos y la apertura a la ley, etcétera. Entonces, bueno, la esperanza nunca muere y en algún momento va a tener que suceder, ¿no? Que haya mucho más acceso. Cada vez lo hay más, pero ojalá que cada vez más regulado, sobre todo en la parte médica, para cuidar el impacto a la salud, ¿no? Que puedan tener estos productos. Pero yo creo que pues con nuestra nueva presidenta, ojalá que tenga una perspectiva científica como lo es ella. Ella ha dicho en algunas entrevistas que se le ha preguntado que como científica, incluso ambientalista, que ella se va a basar en los datos duros, que si hay investigación científica y hay datos con que comprobar el impacto, el beneficio de la cannabis a la salud, que bueno, a partir de ahí, en eso se va a basar para poder trabajar las leyes y regulaciones, lo cual sí existe. Entonces, si esa es la verdad, si se va a basar en eso, pues ya estamos del otro lado, porque investigación hay, datos duros hay. Entonces, ojalá que del dicho al hecho, ¿no? Lo lleve a la acción y como científica, pues sí vea el beneficio que tiene a la salud de las personas. Justamente también por eso, Cannabis Salud, este año el Congreso Médico se iba a presentar justo este mes de octubre. Sin embargo, se decidió empujar para la primavera del siguiente año por varias razones, y una de ellas es precisamente poder involucrar a más autoridades gubernamentales de este nuevo sexenio, porque justo estamos en el cambio y asignando a estas personas tanto en COFEPRIS, en Secretaría de Salud, etcétera. Entonces queremos involucrarlos, queremos que estén presentes, que nos den sus perspectivas, que nos hable COFEPRIS de aquí a la primavera, que ya nos tengan información de qué va a seguir, ¿no? Sobre qué vamos a trabajar, sobre todos los profesionales de la salud y los pacientes. Y bueno, aprovechando, ¿no? Invitando también para que nos sigan en Cannabis Salud MX, donde, bueno, también tenemos entrevistas y comentarios. Aquí las dos doctoras presentes, que espero todavía para el siguiente año nos puedan acompañar en Cannabis Salud, que será en el Centro Médico Siglo XXI, que también pues es un hospital público y muy importante en nuestro país. Y que sí haya esa apertura, ¿no? ¿Hacia dónde lo veo? Pues eso, que la doctora científica presidenta realmente lleve a la acción lo que ella está diciendo, y no solamente en la parte medicinal, sino también en la parte industrial. Creo que ya es hora de que esa parte desde hace mucho debió ya estar andando, porque para la parte industrial todo lo que es investigación y desarrollo tarda años. Pudiéramos estado haciendo investigación y desarrollo tanto en lo médico como en lo industrial todos estos años y no estar arrancando otra vez de cero después de todo un sexenio. Pero bueno, yo a futuro lo veo ya en este sexenio sí o sí, abriéndose más acceso a productos y mucha más gente cultivando, porque sí lo que veo ahorita es que cada vez más club canábicos bajo esta figura de asociación civil, ¿no? Como lo es Torus. Sin embargo, ahorita se habla mucho de estos club canábicos para el uso, sobre todo recreativo, cultural, pero me encantaría ver más club canábicos enfocados en pacientes, donde haya un club canábico específico, donde se va a cultivar para pacientes, donde ellos puedan llegar y adquirir su plantita, su extracto, y donde haya profesionales de la salud que los lleven de la mano. Y creo eso es legal, entonces podemos hacerlo ya. Pues bueno, yo digo, o sea, lo mismo, espero lo mismo de nuestra presidente científica, tengo la misma esperanza. De los clubes, pues lo mismo, ¿no? Creo que puede ser una gran oportunidad, y si se da ese enfoque no solo del uso adulto, sino que también enfocado a, bueno, que sea un área para pacientes, pues va a ser increíble en lo que todo avanza para que haya áreas y clínicas específicas para esto. Pero, pues, sí, quiero ser igual optimista y creo que fomentar esto y, por ejemplo, Cannabis Salud, que sí realmente tengan, o sea, me encanta que vaya a ser en un instituto tan reconocido como es el Siglo XXI, y que pues sí estén preparando todo y buscando a estos
pues personajes clave, ¿no? En toma de decisiones y que dan la cara frente a estas situaciones, estos conceptos. Entonces, pues ya esperemos que sí, el futuro de esto sea diferente, pero pues igual educando a la gente, haciendo nuestros pininos para informar a la gente, educándola al respecto, que se abran de mente, se abran de corazón también, y creo que eso va a ser pues la clave para que esto avance también. Entonces, pues sí, tenemos todas las esperanzas puestas ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que actualmente hay un panorama más favorable, con una apertura mayor, teniendo una presidenta científica que tiene una conciencia distinta en ese sentido. Actualmente se están haciendo investigaciones del sistema endocannabinoide en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, que es donde trabajo actualmente. Y es interesante ver cómo ya la vinculación hacia las nuevas perspectivas científicas para tener nuevos datos sobre el sistema endocannabinoide, para saber cómo trabajan los fitocannabinoides en las terapéuticas nuevas. Se está buscando en ese sentido que ya institutos de salud que tengan la parte de investigación de ciencia básica puedan inmiscuirse a esto. Creo que teniendo en ese sentido este paradigma un poco más definido dentro de la parte de investigación, la presidencia podría tener en ese sentido una inserción distinta dentro de la visión para poder ser tomada en cuenta en este aspecto. Teniendo una ley de cannabis medicinal en México, expedida en el 2021, pues ya tenemos en ese sentido también legalmente una apertura o una ventana de mayor posibilidad. Entonces, creo que este año se viene con algunas expectativas favorables. Hay otro tipo de visión con respecto a la voluntad política. Sin embargo, creo que esperemos que este gobierno tenga una mayor apertura y una capacidad regulatoria que sea eficaz y favorable para los pacientes. Algo comentaba Lorena, en Colombia tienen ya estas asociaciones civiles, las cuales asisten a personas que se encargan de dar asistencia terapéutica y médica a pacientes que usan cannabis medicinal, las cuales tienen en este sentido la búsqueda de mejorar las condiciones paliativamente en los pacientes que requieren esas alternativas. Entonces, creo que si Colombia tiene esta forma de trabajo con la parte de cannabis medicinal, se puede homologar algo semejante en México. Apenas en noviembre estuve platicando con el ministro de Estupefacientes de Colombia y él me explicaba que México tiene mucho potencial para esto, pero debe haber un poco de voluntad política y debe haber mayor apertura ante ello. Gracias. Así es. Muchísimas gracias a todas y pues como comentamos, yo creo que pues desde mi perspectiva yo también estoy bastante positiva, ¿no? Con este nuevo gobierno. Esperemos que así como lo mencionan ustedes y lo dicen ustedes, nuestra presidenta pues tenga esta apertura para temas medicinales y personales, ¿no? De uso personal también. Creo que ya se ha avanzado un camino y pues nosotros ya no podemos parar, ¿no? Sobre todo nosotros que estamos en esta industria, que ya llevamos un camino recorrido. Bueno, pues si ellos se van a tardar en darnos una ley, una regulación, pues nosotros seguir en esta lucha, ¿no? Autorregulación. Seguir en esta lucha, pues sí, esto es muy importante, ¿no? Acercarse a expertos tanto de la salud como en lo industrial, ¿no? En todo este tema del cannabis es muy importante, pues para justamente que se quite este estigma de que el cannabis es malo, que el cannabis perjudica, ¿no? Sino al contrario, verlo como es, que es una planta sagrada y una planta que ayuda bastante, bien recetada, ¿no? Bien consumida. Entonces, pues nada, en verdad, muchísimas gracias, chicas. Qué bonita plática, en verdad, para nuestro primer programa. Gracias, chicas. Estas expertas. Sí. Gracias a todas por por estar espacio. aquí. Nos encantó nuestro primer episodio, video, canal para el canal. De verdad se los agradecemos mucho y obviamente vamos a seguir entrevistándolas próximamente, no se escapan de nosotras y nos vamos a ver pronto, obviamente. Pues muchísimas gracias a todas. Pues nada, igual a todos los que estén viendo el video, por favor, sigan a estas expertas, ¿no? Que tienen muchísima información que dar, que llevan muchísimos años en esta industria del cannabis, que qué orgullo tener a unas mujeres tan emprendedoras y tan chingonas. Muchísimas gracias, chicas.
Gracias, a amigas. ustedes. Gracias por todo. Las quiero. Yo también las Bonito quiero verlas. mucho. También las Estamos quiero, en espero verlas contacto. pronto. Muchas Y gracias. Nos vemos pronto. No, por favor, no se pierdan Cannabis Salud. Síganlas también para que puedan estar ahí al pendiente de lo que están haciendo. Ahí vamos a poner los, Igual los a Polita, Instagrams. a nuestra querida amiga Polita de Canativa también, por favor. Sí. Y a Bren, que hoy no nos pudo acompañar nuestra amiga Bren, pero también a Bren de Chicks vs. Estigma, por favor, ahí le mandamos un saludote, un abrazo. Y muchas gracias, chicas. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Gracias. Gracias. Bye.